If you have no talent, get out. ¿De verdad crees que alguien como tú puede trabajar aquí? La voz del jefe resonó con un tono cargado de desprecio. Laura se quedó paralizada, con el corazón encogido y las manos temblando ligeramente sobre la carpeta que sostenía. Había pasado apenas 2 días desde que había ingresado a la empresa y ya se sentía como si estuviera caminando sobre un campo minado. El señor Ramírez, jefe de área y uno de los hombres más temidos dentro del corporativo, la observaba de arriba abajo con una sonrisa burlona. Sus ojos fríos se detuvieron en los zapatos sencillos de Laura, en su blusa sin marca, en su peinado modesto. Era evidente que para él la apariencia lo era todo. «Te digo algo, muchachita», continuó él mientras se cruzaba de brazos. «En esta empresa no necesitamos caridad. Aquí todos tienen que ganarse su lugar, no venir a mendigar oportunidades». Las palabras cayeron como piedras sobre el alma de la joven. Ella respiró profundo, intentando mantener la compostura. No podía creer que ese fuera el recibimiento en su nuevo trabajo. Había soñado con ese puesto durante meses, preparado su currículum con esmero y pasado por 3 entrevistas, todo para terminar siendo humillada por un hombre que ni siquiera conocía su historia. Pero Laura no respondió. Había algo en su mirada, una calma contenida, una dignidad silenciosa que el señor Ramírez no supo interpretar. «¿Qué esperas?», dijo él, al ver que ella no contestaba. «Si no sabes ni cómo defenderte, menos vas a saber trabajar». La oficina entera guardó silencio. Algunos empleados fingieron mirar sus pantallas, pero todos escuchaban con atención. Era bien sabido que el jefe disfrutaba exhibir a los nuevos, especialmente si no tenían conexiones o apellidos importantes. Lo que nadie sabía era que esta vez estaba jugando con fuego. Laura inclinó la cabeza y con voz suave respondió: «Haré lo mejor que pueda, señor Ramírez». Él soltó una risa seca. «Lo dudo mucho. Si dependiera de mí no te habría contratado, pero al parecer alguien de recursos humanos quiso darte una oportunidad. A veces la gente cree que todos merecen una segunda chance». Hizo una pausa mirándola con desprecio. «No te ilusiones, aquí no regalamos nada». La joven asintió en silencio y se retiró a su escritorio, sintiendo las miradas curiosas de sus compañeros. Algunos parecían compadecerla, otros solo disfrutaban del espectáculo. En ese ambiente, el miedo era moneda corriente. Mientras abría su computadora, Laura recordó las palabras de su abuelo esa mañana. «No importa cuánto te subestimen, hija, la educación y la humildad siempre revelan quién es quién al final del camino». Ella sonrió levemente al recordarlo. Su abuelo, don Alberto, nadie en esa oficina tenía idea de que aquel anciano tranquilo que siempre evitaba la atención era el presidente y fundador del grupo empresarial. Pero Laura nunca había usado su apellido completo. Siempre había querido labrar su propio camino, demostrar su valía sin depender de la influencia familiar. Por eso en su solicitud de empleo solo había puesto Laura Gómez. Nadie relacionó ese nombre con Laura Gómez de la Vega, la nieta del poderoso don Alberto de la Vega, dueño del conglomerado. Era su pequeño secreto, y el señor Ramírez acababa de sellar su propio destino. Los días siguientes fueron un tormento. Ramírez parecía disfrutar encontrar fallas en todo lo que Laura hacía. Si entregaba un reporte, lo corregía con un marcador rojo, subrayando cada mínimo error. Si llegaba 2 minutos tarde, la señalaba frente a todos. Si hablaba poco, la llamaba insípida. Si sonreía demasiado, le decía que era una distracción. «No sé cómo te contrataron», murmuró un día mientras revisaba su trabajo. «Tal vez alguien sintió lástima. Pero te advierto, aquí no hay espacio para los débiles». Laura lo escuchaba, pero su mente estaba en otra parte. No quería perder el control, no quería mostrar debilidad. Sabía que debía soportar. Tenía un propósito. Una tarde, mientras todos salían para almorzar, el señor Ramírez la detuvo en el pasillo. «Tú», le dijo con voz autoritaria, «necesito que limpies la sala de juntas». «¿Qué? ¿Limpiar?», preguntó Laura confundida. «Pero señor, ese no es mi trabajo». «¿Ah? ¿No?», replicó con ironía. «¿Y quién eres tú para decirme cuál es tu trabajo? Si te lo ordeno, lo haces, a menos que quieras que le diga a Recursos Humanos que no sirves ni para eso». Los demás empleados, incómodos, bajaron la mirada y siguieron de largo. Nadie quería enfrentarse al jefe. Laura respiró profundo, tragó su orgullo y aceptó.
Tomó un trapo y comenzó a limpiar la mesa de juntas mientras el hombre la observaba con los brazos cruzados, disfrutando cada segundo. «Mira nada más», dijo con una risa burlona. «Parece que finalmente encontraste algo para lo que sirves». Aquella frase fue el límite. Laura levantó la vista. Por un instante, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. «Con permiso, señor», dijo con serenidad. «Terminaré y regresaré a mi puesto». Su voz era tranquila, pero había algo distinto en ella. Ramírez lo notó, aunque no entendió qué era. «¿Qué demonios se cree esta mocosa?», pensó con molestia. Al día siguiente, mientras Laura revisaba unos documentos, escuchó que el jefe hablaba por teléfono en tono arrogante. «Sí, dile al viejo que si quiere seguir trabajando con nosotros, tendrá que aceptar mis condiciones. No me importa quién sea. Nadie me da órdenes en esta oficina». La joven sintió un escalofrío. ¿El viejo? ¿Estaba hablando de su abuelo? No podía estar segura, pero la coincidencia del apellido le llamó la atención. Esa noche en casa pensó largo rato. ¿Debería decir algo? ¿Revelar quién era? No todavía. Tenía que dejar que las cosas siguieran su curso. A veces, el silencio es la arma más poderosa. Pasaron los días y las humillaciones continuaron. El señor Ramírez parecía tener un talento especial para detectar la inseguridad ajena. En las reuniones la interrumpía constantemente, le gritaba por errores mínimos y la hacía trabajar horas extras sin necesidad. «Aprende, Laura», le dijo una tarde. «En este mundo, los que no tienen poder terminan obedeciendo». Ella solo lo miró. En su interior sentía que algo se estaba acumulando, una fuerza callada, una determinación. No era odio, era algo más profundo, la certeza de que la verdad tarde o temprano sale a la luz. Una mañana, el destino comenzó a mover sus piezas. La empresa anunció una reunión general. El presidente del grupo, don Alberto de la Vega, visitaría la sede principal para revisar los nuevos proyectos y felicitar a los mejores empleados. Era un evento importante. Todos estaban nerviosos, menos el señor Ramírez, que se pavoneaba diciendo que seguramente sería reconocido por su liderazgo ejemplar. Cuando Laura escuchó la noticia, el corazón le dio un vuelco. Su abuelo vendría, y nadie sabía la conexión entre ellos. Durante toda la semana, la oficina se transformó. Pintaron paredes, cambiaron muebles, colocaron flores en los pasillos. Ramírez daba órdenes a todos con tono autoritario, como si él fuera el dueño del lugar. «Rápido con eso», gritaba. «Quiero que todo luzca impecable cuando llegue el presidente». El día de la visita llegó. Todos estaban vestidos de manera formal. Laura se había puesto un conjunto sencillo, elegante pero discreto. No quería llamar la atención. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que aquel día no sería como los demás. A las 10 de la mañana, las puertas del elevador se abrieron y un silencio reverente llenó el lugar. Don Alberto, el presidente, caminó lentamente acompañado de su asistente. Su mirada bondadosa contrastaba con la tensión que se respiraba en el ambiente. Ramírez corrió a recibirlo, con una sonrisa falsa y una actitud servil. «Don Alberto, qué honor tenerlo aquí. Soy Ramírez, jefe del área administrativa. He estado supervisando personalmente todos los preparativos». Don Alberto lo saludó con cortesía, pero sin demasiada atención. «Gracias, joven. Me alegra ver que todo marcha bien». Laura permaneció en su escritorio, observando desde lejos. Su abuelo la miró fugazmente y, por un segundo, sus miradas se cruzaron. Fue apenas un instante, pero bastó para que ambos se entendieran. Ella asintió con una sonrisa leve y él continuó su recorrido sin decir nada. Ramírez, confundido, notó aquel intercambio. «¿La conoce, señor?», preguntó con curiosidad. «A todos mis empleados los conozco, algunos más de lo que ellos creen». Ramírez no entendió la frase, pero rió por compromiso. Minutos después comenzó la reunión. Todos se acomodaron en la sala principal. Laura, como empleada nueva, se sentó al fondo. Ramírez ocupó un lugar en primera fila junto a los directivos. «Hoy quiero hablarles del valor del respeto», dijo don Alberto al iniciar su discurso. «En esta empresa, más allá del dinero o los títulos, lo que define a una persona es su trato hacia los demás». Un silencio se extendió por la sala. Ramírez se acomodó en su silla mirando de reojo a Laura con cierta burla.
Pero don Alberto continuó. He escuchado historias de empleados que son humillados, menospreciados, tratados con desprecio, y quiero dejar algo claro. Ese tipo de comportamientos no tienen cabida aquí. El jefe tragó saliva. Algo en el tono del presidente lo incomodó. Laura sintió un nudo en la garganta. Sabía que las palabras de su abuelo no eran casuales. Él sabía. Lo había sabido todo el tiempo. Don Alberto terminó su discurso y pidió revisar personalmente algunos informes. Fue entonces cuando miró a Laura y dijo, «Señorita Gómez, ¿podría acompañarme un momento?» Todos se giraron hacia ella, sorprendidos. Ramírez frunció el ceño. «¿Laura?», susurró. «¿Por qué la llama a ella?». Laura se levantó lentamente. Caminó con paso firme hacia el presidente mientras las miradas la seguían. Don Alberto le sonrió con ternura y dijo, «Necesito que me ayude con unos documentos personales. Prefiero que alguien de confianza me asista». El silencio en la sala era absoluto. Y ahí, justo en ese instante, la historia comenzó a tomar un rumbo que nadie, excepto Laura, habría podido imaginar. La oficina entera quedó en silencio cuando don Alberto pidió que Laura lo acompañara. Nadie entendía nada. ¿Por qué una empleada recién contratada recibía tal atención? El señor Ramírez, con el ceño fruncido y una sonrisa tensa, trató de disimular su incomodidad, pero por dentro hervía. Laura, sin mostrar nerviosismo, se acercó al presidente. Sus pasos eran suaves pero firmes. Tomó los documentos que él le entregó y los siguió fuera de la sala. Detrás de ellos, el murmullo comenzó. ¿Qué pasa con esa chica? ¿La conoce el presidente? No puede ser si apenas lleva unas semanas aquí. Ramírez escuchaba los comentarios y apretaba los dientes. Aquello lo hacía sentir humillado. No soportaba no entender algo. En su mente solo había una idea. Voy a averiguar quién demonios es esta muchacha. Mientras tanto, en la oficina privada de don Alberto, Laura colocó los documentos sobre la mesa. El presidente esperó a que cerraran la puerta y en cuanto estuvieron a solas, su expresión cambió. «Hija», dijo con voz cálida, «sabía que eventualmente te encontraría aquí». Laura sonrió con ternura. «Abuelo, no esperaba verte tan pronto. No quería que supieras que había empezado en tu empresa». «¿Cómo no iba a saberlo?», respondió él con una sonrisa cómplice. «Aunque cambies tu apellido, siempre sabré dónde estás. Pero debo admitir que me sorprendió ver cómo ese hombre te trata». Laura bajó la mirada. «No quiero que intervengas, abuelo. Quiero aprender, demostrar que puedo valer por mí misma». Don Alberto la observó en silencio, con orgullo. «Eres igual que tu madre, testaruda y noble. Pero recuerda, el respeto no se mendiga. A veces, para enseñar a los soberbios, hay que dejar que caigan por su propio peso». Ella asintió. «Lo sé, y lo haré. Solo te pido que no digas nada por ahora». «No diré una palabra», prometió él, «pero quiero que estés preparada. Hay verdades que se revelan solas, sin necesidad de pronunciarlas». Salieron de la oficina después de unos minutos. Don Alberto volvió a la sala principal y retomó su recorrido, mientras Laura regresó discretamente a su puesto. Ramírez la miró fijamente, con una mezcla de curiosidad y resentimiento. «¿De qué hablaste con el presidente?», le preguntó en voz baja cuando tuvo oportunidad. «Solo me pidió ayuda con unos documentos», contestó ella sin mirar. «¿Ah, sí? Qué raro, nunca había pedido ayuda a una nueva. ¿Qué truco estás usando, eh? ¿Eres una de esas que buscan ascender por otros medios?», preguntó con malicia. Laura lo miró con calma. «No tengo nada que probarle a usted, señor Ramírez». Él soltó una risa sarcástica. «Claro, claro, ya veremos cuánto te dura esa actitud». Desde ese día, algo cambió. Ramírez comenzó a observarla con desconfianza. Empezó a investigar discretamente. Preguntó en recursos humanos, revisó su expediente, incluso intentó acceder al sistema para ver su dirección. Pero todo lo que encontró fue un muro. Laura Gómez, empleada administrativa, sin antecedentes familiares. Eso lo enfureció más. «Algo oculta», murmuraba entre dientes, «y voy a descubrirlo». Mientras tanto, Laura seguía cumpliendo con su trabajo con paciencia. No respondía a las provocaciones, no discutía, simplemente hacía lo suyo.
Pero cada día, su mirada se volvía más firme, más consciente de lo que estaba construyendo. Los compañeros comenzaron a notar algo distinto. ¿Te diste cuenta?, comentó una secretaria. Laura nunca levanta la voz, pero cuando habla, todos escuchan. Sí, y el jefe ya no la humilla tanto. Parece que le tiene miedo. Era cierto. Ramírez empezó a sentirse incómodo. Por primera vez sentía que no tenía el control, y esa sensación lo desesperaba. Un viernes por la tarde, justo antes de cerrar la semana, don Alberto anunció una nueva reunión general. La próxima semana haremos una evaluación sorpresa de todas las áreas, informó su asistenta. El presidente quiere conocer cómo se manejan los jefes y cómo tratan a su personal. Aquellas palabras fueron un rayo. Todos comenzaron a trabajar con más cautela, pero el señor Ramírez se puso nervioso. ¿Y si alguien dice algo? ¿Y si esa muchacha abre la boca?, pensó inquieto. Esa noche se quedó solo en la oficina, revisando papeles, preparando informes falsos para maquillar su gestión. No se dio cuenta que Laura, al salir tarde, lo vio desde la puerta. Lo observó unos segundos y luego siguió su camino. Al día siguiente, Laura decidió visitar a su abuelo. La casa de don Alberto era sencilla, a pesar de su fortuna. Él vivía rodeado de libros y recuerdos familiares. Cuando ella llegó, lo encontró tomando té en el jardín. ¿Todo bien en el trabajo?, preguntó él con serenidad. Sí, abuelo, pero el señor Ramírez está más inquieto que nunca. Creo que sospecha algo. Déjalo, dijo don Alberto con calma. Los soberbios siempre se delatan solos. Laura asintió. La próxima semana harán una evaluación de jefes. Lo sé, y quiero que tú estés presente. ¿Yo? Pero soy nueva. Precisamente por eso. Quiero que observes, escuches y tomes nota. A veces los ojos que no están viciados por el poder son los que mejor ven la verdad. Ella entendió. El lunes siguiente, la oficina amaneció tensa. El rumor de la evaluación recorría los pasillos como un viento helado. Ramírez caminaba de un lado a otro, dando órdenes absurdas, gritando por detalles mínimos, intentando imponer autoridad. «¡Quiero todo perfecto!», vociferaba. «Si algo sale mal, alguien pagará las consecuencias». A media mañana, don Alberto llegó sin previo aviso. «Buenos días a todos», saludó con una sonrisa amable. «Hoy no vengo como presidente, sino como observador. Quiero ver cómo se trabaja aquí en un día normal». El ambiente se congeló. Ramírez se apresuró a acercarse. «Por supuesto, don Alberto. Justo hoy tenemos todo bajo control». «Excelente», respondió él mirando alrededor. «Entonces no habrá problema si me quedo un rato por aquí». Durante las siguientes horas, el presidente observó. Caminaba entre los escritorios, preguntaba cosas simples, saludaba a todos con amabilidad. Laura se mantenía concentrada en sus tareas, fingiendo no conocerlo. Hasta que ocurrió algo inesperado. Una empleada de limpieza, nerviosa, tropezó con un balde de agua justo frente al escritorio del jefe. El líquido se derramó, mojando unos documentos. Ramírez, fuera de sí, gritó con furia. «¡Eres una inútil! ¿Sabes cuánto vale este informe? ¡No sirves ni para limpiar!». La mujer, temblando, intentó disculparse, pero él la empujó ligeramente del hombro. Don Alberto lo vio todo. El silencio cayó sobre la oficina. «Señor Ramírez», dijo el presidente con voz grave, ¿esa es su forma de tratar a una trabajadora? «No, señor. Fue un accidente». «Exactamente, un accidente. Pero su reacción no lo fue. Fue una elección». Ramírez tragó saliva. Laura observaba desde su asiento, sintiendo que el momento se acercaba. Don Alberto se volvió hacia la mujer y la ayudó a levantar los papeles mojados. «No se preocupe, hija. Lo importante es que esté bien». Esa simple acción bastó para que todos comprendieran la diferencia entre un verdadero líder y un tirano. El presidente miró a Laura.
Señorita Gómez, ¿puede venir un momento? Ella se acercó. Sí, señor. Quiero que tome nota de todo lo ocurrido. Esto debe constar en el informe de evaluación. Ramírez se puso pálido. Pero ella... ¿Por qué ella, señor? Preguntó con desesperación. Porque confío en su criterio, respondió don Alberto sin titubear. La oficina entera contuvo la respiración. Pero, señor, no creo que una novata sea la persona adecuada para... Suficiente, interrumpió don Alberto mirándolo fijamente. Su manera de dirigirse a los demás revela más de usted que cualquier informe. Ramírez bajó la cabeza, mudo. Al final del día, don Alberto pidió reunir a todo el personal. Laura se mantuvo detrás de él sosteniendo una carpeta. «Hoy he visto muchas cosas», dijo el presidente. «Pero hay algo que me ha quedado claro. El respeto no depende del cargo ni del tiempo que uno lleve aquí. Depende de la calidad humana». Miró a Ramírez. Y cuando esa calidad falta, la autoridad se convierte en abuso. El jefe, sudando, intentó defenderse. «Señor, todo fue un malentendido. Yo solo quería mantener el orden». Don Alberto levantó una mano. «El orden no se impone con gritos ni humillaciones. Se gana con ejemplo». La tensión era insoportable. Entonces el presidente miró a Laura y dijo algo que hizo que todos quedaran petrificados. «Y creo que hay alguien aquí que entiende perfectamente lo que es la humildad y el trabajo honesto». La miró con una sonrisa cálida. «Señores, quiero presentarles a alguien especial». El corazón de Laura latía con fuerza. Sabía que el momento estaba por llegar. Don Alberto dio un paso al frente. «Ella no solo es una excelente empleada, es también parte de mi familia». Un murmullo recorrió la sala. ¿Su familia? ¿Cómo que su familia? Ramírez se quedó sin color. «Sí», continuó el presidente con voz firme. «Ella es mi nieta, Laura Gómez de la Vega». Un silencio sepulcral llenó el ambiente. Ramírez abrió la boca, pero no encontró palabras. La joven permaneció de pie, serena, sin arrogancia, con la mirada tranquila de quien no necesita venganza para tener justicia. Don Alberto continuó. «Quise verla trabajar desde abajo. Ella no pidió trato especial, no reveló su apellido. Quiso ganarse su lugar por mérito propio, y lo ha hecho con dignidad». Todos aplaudieron lentamente, con respeto. Ramírez bajó la cabeza. Su arrogancia se había desmoronado en cuestión de segundos. «Señor Ramírez», dijo el presidente finalmente, «su comportamiento será evaluado por el comité directivo. Por ahora, está suspendido». Él no dijo nada. Solo se retiró, cabizbajo, sin mirar a nadie. Laura respiró profundo. No sentía alegría ni venganza, solo paz. Se acercó a su abuelo y lo abrazó. «Gracias, abuelo», susurró. «Pero sobre todo, gracias por dejarme aprender». Don Alberto sonrió. «El mundo necesita más personas como tú, que enseñen sin gritar y corrijan sin humillar». Después de la revelación, el silencio se apoderó de la oficina. Nadie se movía, nadie se atrevía a hablar. Ramírez, con el rostro pálido y los ojos vacíos, apenas podía mantenerse en pie. Su respiración era pesada, como si el aire se hubiera vuelto una carga imposible de soportar. Laura permanecía quieta, observándolo sin rencor. Había imaginado ese momento muchas veces, pero nunca así. No quería verlo destruido. Solo quería que entendiera el daño que había causado. Don Alberto se retiró de la sala después de ordenar la suspensión temporal del jefe. El resto de los empleados se dispersó lentamente, murmurando entre sí. «¿Te imaginas?», susurró una voz, la nieta del presidente. Y pensar que Ramírez la trataba como a una sirvienta. Las palabras flotaban en el aire, afiladas como cuchillos. Ramírez las escuchaba mientras recogía sus cosas en silencio. Cada movimiento era una confesión muda de su derrota. Cuando pasó junto al escritorio de Laura,
Se detuvo un instante. Ella levantó la vista, y por un segundo sus miradas se cruzaron. «Señorita», dijo con voz ronca, «yo...» Pero no pudo continuar. Laura simplemente respondió con un gesto sereno. «No tiene que decir nada, señor Ramírez. A veces el silencio también es una disculpa». Él bajó la cabeza y se marchó sin responder. Durante los días siguientes, la oficina cambió. El ambiente era más tranquilo, más humano. Laura asumió temporalmente algunas de las responsabilidades del área mientras la dirección decidía qué hacer con Ramírez. Muchos empleados se acercaron a agradecerle. «Gracias por no irte, Laura», le dijo una compañera. «Pensamos que después de lo que te hizo, renunciarías». Ella sonrió. «No vine a demostrar que soy mejor que nadie. Vine a aprender, y eso haré». Pero en el fondo, Laura sabía que la historia aún no había terminado. Mientras tanto, Ramírez vivía sus días más oscuros. Su suspensión lo había dejado solo, sin trabajo y sin respeto. Los mensajes que antes recibía de colegas se habían esfumado. En su casa, el silencio era insoportable. Miraba los certificados y los trofeos que adornaban su pared, los mismos que antes le hacían sentir orgulloso, y ahora solo le recordaban su soberbia. Una noche, incapaz de dormir, se sentó frente al espejo. «¿En qué momento me convertí en esto?», se preguntó con voz temblorosa. Recordó los días en que era joven, cuando soñaba con ser un líder justo, alguien que inspirara a otros, pero el poder lo había cambiado. Poco a poco, el respeto se había transformado en miedo, y el orgullo en una máscara que ocultaba su inseguridad. Tomó su teléfono y escribió un mensaje que borró varias veces antes de enviarlo. «Señorita Laura, lamento profundamente todo lo que hice. Si alguna vez puedo enmendar el daño, hágamelo saber». Pero no lo envió. No se sentía digno. Al día siguiente decidió ir a la iglesia del barrio. No era un hombre religioso, pero necesitaba silencio. Se sentó en la última banca, con la cabeza gacha. Un sacerdote anciano se le acercó. «¿Busca algo, hijo?», preguntó amablemente. «Sí, redención», respondió Ramírez con una sonrisa amarga. «He humillado a una persona buena, y ahora me doy cuenta de que solo estaba mostrando lo que soy por dentro. Un hombre vacío». El sacerdote lo escuchó con paciencia. A veces Dios permite que caigamos para que aprendamos a mirar hacia arriba. Lo importante no es caer, sino cómo te levantas. Esas palabras se le quedaron grabadas. Pasaron 2 semanas. Un lunes, don Alberto convocó una reunión especial. «He tomado una decisión», dijo frente a todos. «El señor Ramírez volverá a la empresa, pero no como jefe. Empezará de nuevo, desde abajo, como asistente en el departamento de operaciones». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Laura lo miró con serenidad. Don Alberto continuó: «Nadie nace sabiendo liderar. A veces el camino de la humildad es el único que nos enseña el valor del respeto». Ramírez, que había permanecido de pie al fondo, bajó la cabeza. «Gracias, señor», dijo con voz baja. «No merezco su confianza, pero la honraré». Después de la revelación, el silencio se apoderó de la oficina. Nadie se movía, nadie se atrevía a hablar. Ramírez, con el rostro pálido y los ojos vacíos, apenas podía mantenerse en pie. Su respiración era pesada, como si el aire se hubiera vuelto una carga imposible de soportar. Laura permanecía quieta, observándolo sin rencor. Había imaginado ese momento muchas veces, pero nunca así. No quería verlo destruido. Solo quería que entendiera el daño que había causado. Don Alberto se retiró de la sala después de ordenar la suspensión temporal del jefe. El resto de los empleados se dispersó lentamente, murmurando entre sí. «¿Te imaginas?», susurró una voz, «la nieta del presidente. Y pensar que Ramírez la trataba como a una sirvienta». Las palabras flotaban en el aire, afiladas como cuchillos. Ramírez las escuchaba mientras recogía sus cosas en silencio. Cada movimiento era una confesión muda de su derrota. Cuando pasó junto al escritorio de Laura, se detuvo un instante. Ella levantó la vista, y por un segundo sus miradas se cruzaron. «Señorita», dijo con voz ronca, «yo...». Pero no pudo continuar. Laura simplemente respondió con un gesto sereno.
No tiene que decir nada, señor Ramírez. A veces el silencio también es una disculpa. Él bajó la cabeza y se marchó sin responder. Durante los días siguientes, la oficina cambió. El ambiente era más tranquilo, más humano. Laura asumió temporalmente algunas de las responsabilidades del área mientras la dirección decidía qué hacer con Ramírez. Muchos empleados se acercaron a agradecerle. «Gracias por no irte, Laura», le dijo una compañera. «Pensamos que después de lo que te hizo, renunciarías». Ella sonrió. «No vine a demostrar que soy mejor que nadie. Vine a aprender, y eso haré». Pero en el fondo, Laura sabía que la historia aún no había terminado. Mientras tanto, Ramírez vivía sus días más oscuros. Su suspensión lo había dejado solo, sin trabajo y sin respeto. Los mensajes que antes recibía de colegas se habían esfumado. En su casa, el silencio era insoportable. Miraba los certificados y los trofeos que adornaban su pared, los mismos que antes le hacían sentir orgulloso, y ahora solo le recordaban su soberbia. Una noche, incapaz de dormir, se sentó frente al espejo. «¿En qué momento me convertí en esto?», se preguntó con voz temblorosa. Recordó los días en que era joven, cuando soñaba con ser un líder justo, alguien que inspirara a otros, pero el poder lo había cambiado. Poco a poco, el respeto se había transformado en miedo y el orgullo en una máscara que ocultaba su inseguridad. Tomó su teléfono y escribió un mensaje que borró varias veces antes de enviarlo. «Señorita Laura, lamento profundamente todo lo que hice. Si alguna vez puedo enmendar el daño, hágamelo saber». Pero no lo envió. No se sentía digno. Al día siguiente decidió ir a la iglesia del barrio. No era un hombre religioso, pero necesitaba silencio. Se sentó en la última banca, con la cabeza gacha. Un sacerdote anciano se le acercó. «¿Busca algo, hijo?», preguntó amablemente. «Sí, redención», respondió Ramírez con una sonrisa amarga. «He humillado a una persona buena, y ahora me doy cuenta de que solo estaba mostrando lo que soy por dentro. Un hombre vacío». El sacerdote lo escuchó con paciencia. A veces Dios permite que caigamos para que aprendamos a mirar hacia arriba. Lo importante no es caer, sino cómo te levantas. Esas palabras se le quedaron grabadas. Pasaron 2 semanas. Un lunes, don Alberto convocó una reunión especial. «He tomado una decisión», dijo frente a todos. «El señor Ramírez volverá a la empresa, pero no como jefe. Empezará de nuevo, desde abajo, como asistente en el departamento de operaciones». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Laura lo miró con serenidad. Don Alberto continuó: «Nadie nace sabiendo liderar. A veces el camino de la humildad es el único que nos enseña el valor del respeto». Ramírez, que había permanecido de pie al fondo, bajó la cabeza. «Gracias, señor», dijo con voz baja. «No merezco su confianza, pero la honraré». El ambiente era tenso, pero también humano. Algunos empleados murmuraban con desaprobación, otros con compasión. Laura, sin embargo, se acercó a él cuando terminó la reunión. «Bienvenido de nuevo, señor Ramírez». Su voz era tranquila, genuina. «Si necesita ayuda con los procesos, puedo explicarle lo básico». Él levantó la vista sorprendido. «¿Después de todo lo que te hice?» «Sí, porque todos merecemos una oportunidad para cambiar». Le sonrió suavemente. «Y usted me enseñó algo sin querer, que el poder mal usado destruye más que cualquier error». Aquel gesto lo conmovió profundamente. No sabía qué responder, solo asintió con gratitud. Los días siguientes fueron difíciles para él. Pasar de dar órdenes a recibirlas no era fácil. Algunos empleados lo miraban con burla, otros con desconfianza. Pero Laura, fiel a sus principios, lo trataba con respeto. Le explicaba tareas, lo ayudaba a adaptarse, le mostraba paciencia. Una tarde, mientras trabajaban juntos, él la observó en silencio. «No entiendo cómo puede ser tan diferente. Después de todo lo que pasaste, yo habría querido vengarme». «Mi abuelo siempre dice que la venganza no enseña nada», respondió ella sin dejar de teclear. «Pero el perdón cambia hasta al más duro de corazón». Ramírez se quedó callado. Con el paso de las semanas, algo en él comenzó a transformarse.
Empezó a escuchar más, a pedir disculpas cuando se equivocaba, a agradecer cuando a alguien lo ayudaba. Por primera vez, comprendió lo que significaba ser parte de un equipo. Un viernes, mientras todos preparaban la salida, se acercó a Laura. «Quiero darte esto», dijo, entregándole un sobre. «Es una carta de disculpa. No espero que la leas ahora. Solo quería que la tuvieras». Ella la tomó con una sonrisa amable. «Gracias, señor. Y créame que no necesito leerla para saber que es sincera». Esa noche, Ramírez volvió a casa y se sintió más ligero, no porque todo estuviera solucionado, sino porque por fin había empezado a reconciliarse consigo mismo. Unos meses después, don Alberto organizó un evento especial para reconocer a los empleados más ejemplares del año. Cuando subió al estrado, todos esperaban que hablara de cifras y logros, pero en cambio comenzó con una historia. Hace poco alguien en esta empresa cayó por orgullo y se levantó con humildad, y eso, mis queridos colegas, vale más que cualquier éxito financiero. Se volvió al público y dijo: «Quiero pedir un aplauso para el señor Ramírez por su esfuerzo y su cambio verdadero». El público, sorprendido, aplaudió. Ramírez se levantó, visiblemente emocionado. Laura también aplaudía, con una sonrisa que transmitía comprensión. Cuando terminó el acto, él se acercó a ella. «Nunca podré agradecerte lo suficiente». «No tienes que hacerlo», respondió. «El agradecimiento verdadero se demuestra con los actos, no con las palabras». Él asintió. «Entonces, seguiré demostrando cada día que aprendí la lección». Aquel día marcó un nuevo comienzo para ambos. Laura continuó creciendo en la empresa, pero sin cambiar su esencia. Ramírez, por su parte, se convirtió en un mentor paciente para los jóvenes empleados. Ya no levantaba la voz ni buscaba imponer respeto. Lo ganaba con su ejemplo. Un año después, durante una charla interna, se le pidió compartir su experiencia. Él respiró profundo y dijo: «Antes pensaba que el poder era hablar fuerte y tener la razón. Hoy sé que el verdadero poder es reconocer tus errores y tratar a los demás con dignidad». Hizo una pausa, mirando a Laura, que estaba entre el público. «Y si alguna vez la vida te pone frente a alguien que te humilló, recuerda, tu respuesta define quién eres, no su ofensa». Las palabras resonaron en la sala como una bendición. Todos aplaudieron y algunos incluso se emocionaron hasta las lágrimas. Cuando terminó, don Alberto, que escuchaba desde una esquina, sonrió satisfecho. Misión cumplida, pensó. Su nieta no solo había aprendido sobre el trabajo, sino que había transformado a alguien con su ejemplo. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los ventanales de la empresa, Laura se asomó a la terraza y suspiró. El viento movía suavemente su cabello y una sensación de paz la envolvía. Había comenzado como la empleada humillada. Ahora era símbolo de respeto, sin necesidad de gritarlo al mundo. Ramírez se acercó con una taza de café. «Gracias por no rendirte conmigo», dijo con humildad. «Nadie está perdido del todo», respondió ella. «Solo hace falta que alguien cree en ti cuando ni tú mismo puedes hacerlo». Y así, entre el rumor del viento y el brillo del atardecer, ambos comprendieron la lección más valiosa. El poder pasa, el respeto perdura. Pasaron varios meses desde aquel evento que marcó un antes y un después en la historia de la empresa. Lo que había comenzado como una lección personal entre una joven empleada y su arrogante jefe se convirtió poco a poco en un símbolo de cambio para todos. El nombre de Laura Gómez de la Vega ya no era solo una sorpresa o un rumor, sino un ejemplo. Su historia se difundió silenciosamente por los pasillos, contada una y otra vez por los empleados como una enseñanza viva sobre la humildad, el respeto y el poder de la paciencia. ¿Sabías que ella nunca mencionó que era la nieta del presidente?, comentaban algunos durante el almuerzo. Sí, y aún así soportó todo sin perder la calma. Eso sí que es carácter, respondían otros. La atmósfera en la oficina había cambiado. El miedo fue reemplazado por cooperación, y las risas, antes contenidas,
comenzaron a llenar los pasillos. Don Alberto observaba todo con satisfacción desde su discreta oficina. No necesitaba imponer reglas nuevas. El ejemplo de su nieta había hecho más que cualquier manual corporativo. Ramírez, por su parte, había encontrado un nuevo propósito. Aunque ya no tenía el título de jefe, su trabajo en el departamento de operaciones le devolvía algo que había perdido hacía años: el sentido de comunidad. Ayudaba a los más jóvenes, corregía con paciencia y, sobre todo, escuchaba. Un día, Laura entró a su oficina con una carpeta en la mano. «Señor Ramírez», dijo sonriendo, «acabo de leer su informe. Está impecable». Él se rió con modestia. «Ya ve, uno puede aprender incluso después de 20 años. Solo necesitaba a la maestra correcta». Ella sonrió. «No exagere, todos aprendemos unos de otros». Esa tarde, don Alberto convocó a una reunión con el comité directivo. El tema: implementar un nuevo programa llamado Liderazgo con Alma. La iniciativa buscaba promover la empatía y el respeto entre los mandos medios y los empleados. «El verdadero crecimiento», dijo don Alberto ante la Junta, «no se mide en ganancias, sino en el bienestar de quienes trabajan aquí. Si un líder no sabe escuchar, no lidera, manda, y eso no es lo mismo». Ramírez fue elegida para dirigir el proyecto. Al principio dudó. Temía que algunos pensaran que solo lo obtenía por ser la nieta del presidente. Pero su abuelo la miró a los ojos y dijo: «El respeto no se hereda, se gana. Y tú ya lo ganaste». Aceptó el reto. Las primeras semanas fueron intensas. Reuniones, talleres, capacitaciones. Laura trabajó codo a codo con Ramírez, quien se convirtió en su principal apoyo. Juntos crearon espacios donde los empleados podían compartir experiencias y expresar inquietudes sin miedo. En una de esas sesiones, una joven levantó la mano. «Antes tenía miedo de venir a trabajar», confesó. «Sentía que un error me costaría el puesto. Pero ahora siento que pertenezco aquí». Las palabras llenaron la sala de un silencio emocionado. Ramírez, sentado al fondo, bajó la mirada con humildad. Sabía que, en parte, aquel miedo había nacido por su antiguo comportamiento. Al terminar la jornada, se acercó a Laura. «Gracias por dejarme ser parte de esto. Si hace un año me hubieran dicho que estaría hablando de empatía, me habría reído. Todos cambiamos cuando entendemos lo que valemos. Y usted vale mucho más de lo que pensaba». Los meses siguientes consolidaron el cambio. La productividad aumentó, pero más allá de eso, la empresa comenzó a recibir reconocimiento por su ambiente humano. Las evaluaciones externas destacaban su cultura de respeto y liderazgo ético. Don Alberto sonreía cada vez que leía esos reportes. Un día, durante una comida institucional, se levantó y brindó. «Hace años fundé esta compañía con el sueño de crear algo que perdurara, pero no imaginé que el legado más grande no serían los edificios ni las cifras, sino las personas que la integran». Miró a Laura y a Ramírez y dijo: «Esta nueva generación me ha recordado que el poder no sirve de nada si no se usa para servir». Los asistentes levantaron sus copas y aplaudieron. Esa noche, Laura y su abuelo se quedaron conversando en el jardín de la casa familiar. «Abuelo, ¿alguna vez pensaste que algo tan pequeño podría cambiar tanto?», preguntó ella, mirando el cielo. «Los grandes cambios siempre empiezan con gestos pequeños. La diferencia es que tú tuviste el valor de mantener la calma cuando todos esperaban una reacción». Ella suspiró. A veces fue difícil, no por las humillaciones, sino por las ganas de demostrar quién era. Y sin embargo, elegiste el silencio. Don Alberto sonrió. Ese fue tu mayor acto de fuerza. Laura se quedó pensativa. ¿Crees que el señor Ramírez cambió de verdad? Sí, los que caen tan bajo y se levantan sin orgullo no vuelven a ser los mismos. Lo que vivió fue su escuela, y tú fuiste su maestra, aunque no lo buscaste. Al día siguiente, Laura presentó el informe final del programa Liderazgo con Alma. En la última página, escribió una frase que resonó entre todos. «El respeto no se impone, se contagia». Cuando don Alberto leyó esas palabras, no pudo evitar sonreír. «Eso, hija,
Es exactamente lo que quería dejar como legado. Durante la ceremonia de cierre del proyecto, Laura fue invitada a hablar frente a todos los empleados. No estaba acostumbrada a los discursos, pero aceptó con humildad. Cuando llegué aquí, comenzó. Era una empleada nueva que solo quería aprender. No imaginé que ese deseo me llevaría a vivir tantas cosas. Se detuvo un momento, mirando al público. Aprendí que los títulos no te hacen mejor persona, y que un buenos días puede cambiar el ánimo de todo un día. Aprendí que incluso los errores más grandes pueden volverse lecciones si se afrontan con sinceridad. Los aplausos comenzaron a llenar la sala. Laura continuó. No quiero que mi historia sea recordada porque resulte ser la nieta del presidente, sino porque todos entendimos algo juntos, que tratar bien a los demás no cuesta nada, pero vale todo. Cuando terminó, Ramírez fue el primero en ponerse de pie para aplaudirla. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Después del evento, se acercó a ella y le entregó un pequeño cuaderno. Lo escribí durante estos meses. Son reflexiones y aprendizajes. Quiero que lo tengas. Laura lo tomó con gratitud. Gracias. Lo guardaré como un recuerdo de todo lo que vivimos. Dentro, en la primera página, había una frase escrita con letra firme. No se trata de cuántos te obedecen, sino de cuántos te respetan cuando ya no tienes autoridad. Laura cerró el cuaderno con una sonrisa. El tiempo siguió su curso. Un año más tarde la empresa había crecido como nunca. La prensa hablaba de su modelo humano y del nuevo rostro del liderazgo. Don Alberto, ya mayor, decidió retirarse definitivamente. Antes de hacerlo, llamó a su nieta a su despacho. «Es hora de que tomes la mando, Laura», le dijo con emoción. «No porque seas mi nieta, sino porque has demostrado que el corazón también puede dirigir una empresa». Ella lo abrazó, conteniendo las lágrimas. «Gracias, abuelo. Prometo honrar lo que construiste». Semanas después, fue nombrado oficialmente directora general adjunta. Su primer discurso fue sencillo, sin adornos, ni frases corporativas. No vine a cambiar las reglas. Vine a recordar por qué las creamos. Cada persona aquí importa, desde quien limpia los pisos hasta quien firma los contratos. Todos somos parte del mismo valor, el respeto. Aquel día, el auditorio se llenó de aplausos y lágrimas. Muchos empleados veteranos que habían pasado años trabajando en silencio se sintieron vistos por primera vez. Ramírez, ahora supervisor de operaciones, se acercó al final del evento y estrechó la mano de Laura. «Nunca imaginé que estaría orgulloso de tenerte como jefa», dijo riendo. «Ni yo de tenerte como compañero», respondió ella con una sonrisa llena de gratitud. Al caer la tarde, Laura subió al último piso del edificio. Desde ahí, miró la ciudad que se extendía bajo un cielo dorado. El reflejo del sol en los ventanales parecía una bendición. Ella cerró los ojos y recordó cada paso, cada lágrima, cada palabra. Había aprendido algo que ningún manual enseña. El respeto no se exige, se demuestra. La humildad no se aparenta, se vive. Y la justicia no siempre llega con castigo, sino con transformación. Habían pasado casi 2 años desde aquel primer día en que Laura fue humillada por su jefe frente a toda la oficina. 2 años que parecían una vida entera. El edificio donde alguna vez se sintió pequeña y vulnerable ahora era un símbolo de esperanza para muchos. Lo que empezó como una historia de injusticia se había convertido en una revolución silenciosa, la del respeto, la empatía y la humildad. Bajo la dirección de Laura, la empresa se transformó en un ejemplo de liderazgo humano. Los empleados trabajaban motivados no por miedo ni por obligación, sino porque se sentían valorados. El programa Liderazgo con Alma se extendió a todas las sucursales del país y otras compañías comenzaron a interesarse en replicarlo. Una mañana, Laura recibió una llamada inesperada. Era la directora de una universidad reconocida. «Señorita Gómez de la Vega», dijo con tono cordial, «su historia ha inspirado a muchos de nuestros estudiantes. Nos encantaría que diera una conferencia sobre liderazgo ético y valores humanos». Laura se quedó en silencio unos segundos. «¿Yo?», preguntó sorprendida. «No soy académica, solo aprendí viviendo. Y precisamente por eso queremos escucharla, porque el conocimiento que nace de la experiencia llega más hondo que el de los libros».
Aceptó la invitación. La conferencia se programó para finales de mes. Los días previos, Laura sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. No era el escenario lo que le preocupaba, sino revivir momentos que todavía dolían. Sin embargo, sabía que contar su historia podría ayudar a otros. El auditorio estaba lleno el día del evento. Estudiantes, empresarios, profesores y trabajadores se reunieron para escucharla. Cuando subió al escenario, la ovación fue inmediata, pero ella levantó la mano pidiendo silencio. «No quiero que me aplaudan», dijo con humildad. «Quiero que escuchen, porque esta historia no es solo mía, es de todos los que alguna vez fueron juzgados sin que se les diera la oportunidad de demostrar quiénes son». Las luces se atenuaron. Laura comenzó su relato desde el principio: la entrevista, la primera humillación, las lágrimas contenidas, el peso del silencio. Habló de cómo el orgullo destruye relaciones y de cómo el respeto puede reconstruirlas. El público escuchaba en silencio absoluto. Algunos estudiantes tomaban notas, otros simplemente la miraban con los ojos llenos de admiración. El día que más me dolió no fue cuando me gritaron ni cuando me hicieron limpiar una sala que no era mi trabajo. Fue cuando me di cuenta de que muchos miraban y nadie decía nada. Ese silencio fue más fuerte que cualquier insulto. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Pero también aprendí que no hay que devolver con rabia lo que se recibe con injusticia, porque si lo haces, te conviertes en aquello que te lastimó. Una joven levantó la mano. ¿Y cómo se aprende a perdonar algo así? Laura sonrió con dulzura. El perdón no se aprende. Se siente el día que entiendes que la venganza no te libera, solo te ata más fuerte al dolor. El auditorio estalló en aplausos. No eran los aplausos del espectáculo, sino los del alma. Cuando terminó la conferencia, varias personas se acercaron a abrazarla, entre ellas una mujer agraria, con lágrimas en los ojos. «Gracias, hija», dijo. «Yo pasé por algo parecido hace años y todavía me duele, pero hoy sentí que por fin puedo soltarlo». Laura la abrazó con ternura. «Nunca es tarde para sanar», susurró. Esa noche, al regresar a casa, llamó a su abuelo. «Abuelo, hoy conté nuestra historia». «¿Nuestra?», preguntó él con curiosidad. «Sí, porque sin ti nunca habría aprendido que la humildad no es debilidad, sino la fuerza más grande que existe». Don Alberto rió suavemente. «Estoy orgulloso de ti, hija. Y te confieso algo. Escuché tu conferencia. Alguien me envió el video. Lloré como un niño». «¿De verdad?», preguntó de ella entre risas. «Sí, porque entendí que ya no necesito dejarte un legado. Tú misma te has convertido en uno». Las palabras del anciano la conmovieron profundamente. Con el tiempo, el mensaje de Laura comenzó a difundirse más allá de las paredes de la empresa. Fue invitada a programas de radio, entrevistas televisivas y foros de liderazgo, pero nunca cambió su manera de ser. Rechazaba los lujos innecesarios, prefería escuchar que hablar, y cada vez que alguien le decía, «Usted cambió mi forma de ver las cosas», ella respondía con la misma frase. «Yo solo recordé algo que todos sabemos, pero a veces olvidamos: el valor de tratar bien a los demás». Un día, en una conferencia internacional, coincidió con antiguos compañeros de otras empresas. Uno de ellos le preguntó, «¿Qué fue lo más difícil de todo tu proceso?». Laura pensó un momento antes de responder. Aceptar que no todos cambian al mismo ritmo. Algunos necesitan caer muy bajo para mirar hacia arriba, pero incluso ellos merecen una segunda oportunidad. En la primera fila, sentado entre el público, estaba el señor Ramírez. Había viajado especialmente para escucharla. Llevaba un traje sencillo, el rostro sereno y los ojos llenos de gratitud. Cuando la vio bajar del escenario, se acercó y la abrazó. «Nunca dejaré de agradecerte», le dijo. «Me devolviste algo que creí perdido, el respeto por mí mismo». Laura lo miró con ternura. «No lo hice yo, lo hiciste tú cuando decidiste cambiar. Yo solo estuve ahí para recordarte que todavía podías hacerlo». Ambos sonrieron.
Fue un momento breve, pero lleno de significado. El símbolo de un ciclo cerrado con dignidad y perdón. Esa noche, Laura regresó a casa y encontró sobre su escritorio una carta de su abuelo. La letra temblorosa revelaba que había sido escrita con esfuerzo, pero también con amor. Hija querida, los edificios pueden caer, los títulos se olvidan, pero el buen corazón siempre deja huella. Si algún día dudas de tu camino, recuerda que lo más grande que puedes construir no es una empresa, sino un ejemplo. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas mientras leía. Miró por la ventana y vio el cielo iluminado por las luces de la ciudad. En ese instante, comprendió que su historia ya no era solo un relato personal, sino una semilla que germinaría en muchas almas. Meses después, la universidad publicó un libro recopilando los testimonios de personas inspiradas por su historia. El título era simple pero poderoso: El legado del corazón. En el prólogo, Laura escribió unas líneas que se convirtieron en su mensaje eterno. No importa cuánto poder tengas, cuánto dinero ganes o cuántos te aplaudan, al final todos seremos recordados por la manera en que hicimos sentir a los demás. Y eso, amigos míos, es el verdadero éxito. Años tarde, en el aniversario de la empresa, una nueva generación de empleados escuchaba la historia de la joven que fue humillada y terminó cambiando el destino de todos. Algunos la conocían por nombre, otros solo por las leyendas que se contaban, pero todos coincidían en lo mismo: que su espíritu aún vivía en los pasillos, en las reuniones, en los gestos amables y en cada decisión tomada con el corazón. Ramírez, ya jubilado, visitaba a veces la sede principal. Caminaba por los pasillos con una sonrisa tranquila, saludando a los nuevos trabajadores. Cuando alguien le preguntaba si conoció a la directora fundadora del programa, respondía con orgullo: «No solo la conocí, ella me enseñó a ser una mejor persona». Y mientras el tiempo seguía su curso, el eco de esa historia permanecía, como un recordatorio eterno de que el respeto, cuando se cultiva con amor, trasciende los muros del trabajo y se convierte en una herencia que ni los años ni la muerte pueden borrar. Al final, la vida le había enseñado a todos los personajes, a Laura, a Ramírez, a don Alberto y a cada testigo silencioso, una verdad simple pero poderosa: que el éxito sin bondad es vacío y que el poder sin compasión es solo ruido. Porque los títulos se olvidan, pero las almas nobles, esas que enseñan sin gritar y perdonan sin humillar, dejan un legado que nunca muere. El tiempo había pasado, pero la historia de Laura Gómez de la Vega seguía viva, no solo dentro de los muros de su empresa, sino también más allá, en escuelas, universidades, fundaciones y comunidades que comenzaron a repetir su mensaje como una oración moderna sobre el valor humano. El libro El legado del corazón se convirtió en una lectura obligada en varias instituciones. Profesores lo usaban para enseñar ética profesional y líderes de empresas lo citaban en conferencias. Pero lo más hermoso no era la fama del libro, sino lo que despertaba en quienes lo leían: un deseo genuino de tratar mejor a los demás. Un día, Laura recibió una carta escrita por un niño de 12 años. Venía de una escuela rural en Michoacán. «Señora Laura, en mi clase leímos su historia. Antes yo me burlaba de un compañero porque no tenía zapatos nuevos, pero después entendí que eso estaba mal. Quiero decirle gracias porque ahora somos amigos». Aquellas palabras la conmovieron hasta las lágrimas. Era la prueba más pura de que el cambio verdadero no se mide en discursos, sino en pequeños actos de bondad. Inspirada por aquello, Laura decidió crear una fundación con el mismo nombre que su libro: El legado del corazón. El objetivo era simple, pero profundo: enseñar valores humanos a niños, jóvenes y trabajadores a través de talleres, charlas y acciones sociales. Quiero que el respeto deje de ser una palabra bonita y se convierta en un hábito, dijo durante la presentación oficial del proyecto. No podemos cambiar el mundo de golpe, pero sí podemos cambiar la forma en que tratamos a una sola persona.
La iniciativa creció rápidamente. En cuestión de meses se organizaban eventos en distintas ciudades, escuelas públicas, orfanatos, centros de trabajo y hasta cárceles abrieron sus puertas para recibir el programa. En una de esas visitas, Laura conoció a un grupo de reclusos. Algunos habían cometido errores graves, pero en sus miradas había una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Uno de ellos se levantó y dijo: «Señora, su historia me llegó al alma. Yo también humillé a gente buena, y ahora pago por eso. Pero escucharla me hizo entender que todavía puedo cambiar». Laura se acercó, le estrechó la mano y respondió con serenidad: «Mientras sigas vivo, siempre puedes hacerlo. El pasado no se borra, pero se puede transformar en algo que ayude a otros». Aquella escena quedó grabada en todos los presentes. Incluso los guardias aplaudieron. La noticia se difundió y pronto la fundación comenzó a recibir apoyo de empresarios y voluntarios. El mensaje había trascendido clases sociales, profesiones y edades. Todos encontraban en él algo que les recordaba su propia historia. Ramírez también formaba parte del proyecto. A pesar de su retiro, dedicaba su tiempo a dar charlas en escuelas y pequeñas empresas sobre liderazgo empático. «No vengo como un maestro, sino como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Aprendí demasiado tarde que los gritos no enseñan y que el respeto se gana mirando a los ojos, no desde arriba». Los jóvenes lo escuchaban con atención, sorprendidos por su honestidad. Un estudiante le preguntó una vez: «¿Y no le da vergüenza contar lo que hizo?». Ramírez sonrió. «Me daba, pero la vergüenza solo sirve si la usas para no volver a cometer los mismos errores». Laura se enteró de esas palabras y no pudo evitar sentirse orgullosa. Su antiguo jefe se había convertido en un ejemplo viviente del poder del cambio. Años después, la fundación lanzó una campaña nacional llamada El respeto empieza en casa, con el objetivo de fomentar la empatía dentro de las familias. Los anuncios mostraban situaciones cotidianas: un hijo que grita a su madre, un padre que ignora a su hija, un empleado que desprecia al portero. Y al final aparecía una frase que se volvió viral: «Cada vez que eliges humillar, enseñas miedo. Cada vez que eliges respetar, enseñas amor». La campaña tocó fibras sensibles. Las redes se llenaron de testimonios de personas que pedían perdón a familiares o compañeros. Muchos decían que habían visto los videos de Laura y que algo dentro de ellos había despertado. Un periodista le preguntó en una entrevista: ¿cómo logró que su mensaje conectara con tanta gente? Laura respondió con sencillez: porque todos, en algún momento, hemos sido el humillado o el que humilla, y todos queremos sanar esa herida. Su humildad la hacía aún más grande. Nunca habló desde un pedestal, sino desde la vulnerabilidad. Nunca señaló con el dedo, sino que extendió la mano. Un día fue invitada a una reunión con otros líderes sociales y religiosos. Allí conoció a personas que trabajaban por distintas causas: pobreza, medio ambiente, educación, salud mental. Todos compartían el mismo deseo: hacer del mundo un lugar más digno. Laura escuchó con atención y cuando fue su turno de hablar, dijo: «Yo no creo que podamos eliminar la injusticia por completo, pero sí creo que podemos hacer que duela menos si aprendemos a mirar al otro con compasión». Sus palabras provocaron un silencio profundo. Uno de los presentes, un reconocido empresario, se levantó y dijo: «Señorita, yo he dirigido cientos de empleados, pero nunca había pensado que una simple mirada pudiera cambiar tanto». Con el paso de los años, el legado del corazón se convirtió en un movimiento internacional. Laura fue invitada a hablar en conferencias en América Latina y Europa. En cada país, encontraba las mismas historias: personas heridas por el desprecio, corazones buscando redención. Pero a pesar de la fama, Laura seguía siendo la misma mujer sencilla que tomaba café en una taza de barro y saludaba a todos con una sonrisa sincera. En sus charlas siempre repetía: «No vine a que me admiren, vine a recordarles algo que todos sabemos desde niños, que la bondad no cuesta,
pero su ausencia se paga muy caro. Un día, durante una conferencia en España, se acercó una anciana al final del evento. «Hija, tu historia me recordó a mi juventud. Yo fui la que humilló, no la humillada. Hoy, con 80 años, todavía me arrepiento». Laura tomó sus manos y respondió con ternura. «Entonces ya hiciste lo más difícil, reconocerlo. Lo segundo más importante es perdonarte, porque nadie cambia viviendo encadenado a la culpa». La mujer rompió en llanto, y el auditorio entero la aplaudió. De regreso a México, Laura recibió la noticia de que don Alberto estaba enfermo. Corrió a su lado. Lo encontró débil, pero con una sonrisa en los labios. «Hiciste más de lo que yo soñé», le dijo con voz suave. «Me enseñaste que el verdadero legado no se construye con ladrillos, sino con almas». Ella tomó su mano y dijo: «Tú me enseñaste todo, abuelo». «No, hija», susurró él, «tú me enseñaste a mí». Esa fue su última conversación. Días después, don Alberto falleció en paz, rodeado de su familia. En el funeral, Laura no habló de su éxito ni de su poder. Solo dijo una frase que resumía toda su vida. «Mi abuelo me enseñó que los títulos se heredan, pero el respeto se gana. Y ese legado lo llevaré siempre en el corazón». La fundación continuó su labor, y cada año se celebraba el Día del Respeto en su memoria. Niños, maestros y empresarios se reunían para compartir historias de perdón, reconciliación y aprendizaje. Una década después, una periodista joven entrevistó a Laura. ¿Qué siente al ver todo lo que logró? Laura sonrió, con el cabello ya entrecano y la mirada serena. «Siento gratitud, no por el reconocimiento, sino porque mi historia sirvió para que otros encontraran la suya». «¿Y qué consejo le daría a las nuevas generaciones?», preguntó la periodista. «Que no confundan éxito con grandeza. Ser exitoso es lograr metas. Ser grande es hacerlo sin pisar a nadie». El video de esa entrevista se volvió viral, alcanzando millones de reproducciones en pocos días. Y así, el eco de su ejemplo continuó expandiéndose, tocando corazones que ella nunca conocería, en lugares que nunca visitaría. Porque al final, los ejemplos verdaderos no necesitan aplausos ni monumentos. Viven en los gestos, en las palabras amables, en las decisiones correctas cuando nadie está mirando. Y así, con la serenidad de quien ha cumplido su propósito, Laura caminaba cada día hacia su oficina con la misma sonrisa del primer día, saludando a todos, agradeciendo cada instante, sin olvidar jamás la lección que transformó su vida. Que el respeto, cuando nace del corazón, se multiplica eternamente. Los años habían pasado como un suspiro. La ciudad había cambiado. Los rostros eran otros. Los edificios eran más altos, las calles más rápidas. Pero dentro del alma de la empresa, de la Vega Corporativo, el espíritu seguía intacto. El mismo que Laura había sembrado décadas atrás con paciencia, amor y ejemplo. Laura, ahora con el cabello completamente plateado, seguía visitando su oficina una vez por semana. Ya no tenía un cargo formal, pero todos la consideraban la guía espiritual del lugar. Cuando entraba, los empleados, jóvenes que muchas veces solo conocían su historia por los libros, se ponían de pie con respeto. «Buenos días, señora Laura», le decían con una sonrisa. Ella respondía siempre igual. «Buenos días, hijos. Recuerden, ningún puesto vale más que una mirada amable». Sus pasos eran lentos, pero firmes. Caminaba por los pasillos observando los murales con frases que ella misma había dicho años atrás. El respeto no se impone, se contagia. Ser grande no es tener poder, sino usarlo con amor. El silencio del humilde grita más fuerte que el orgullo del soberbio. Cada palabra era ahora parte de la identidad de la compañía. Ramírez, su viejo compañero, ya no estaba. Había partido unos años antes, dejando atrás una historia de redención que todos recordaban con cariño. En su honor, la Fundación había creado un programa llamado Segundas Oportunidades, destinado a ayudar a exconvictos y personas marginadas a reintegrarse en la sociedad. Laura visitaba ese programa con frecuencia.
Cada vez que veía a un hombre o una mujer conseguir empleo gracias a ese apoyo, sentía una emoción silenciosa, como si la vida le estuviera diciendo, tu dolor no fue en vano. Una tarde de otoño, mientras el sol se filtraba entre los ventanales de su oficina, Laura recibió la visita de una joven. Tendría unos 20 años, con una mirada nerviosa pero brillante. ¿Usted es la señora Gómez de la Vega?, preguntó con respeto. Sí, hija. ¿En qué puedo ayudarte? Mi nombre es Mariana. Trabajo en el área de proyectos sociales. Empecé hace poco, pero... Hizo una pausa. La verdad es que crecí escuchando su historia. Mi madre fue una de las mujeres que asistió a su fundación cuando estaba desempleada. Gracias a eso pudo salir adelante. Laura la miró con ternura. Entonces tú eres parte de este legado. La joven sonrió, conteniendo las lágrimas. Vine a decirle gracias. Si no fuera por usted, yo no estaría aquí. Laura detomó las manos con suavidad. No me des las gracias a mí. Dáselas al respeto que tu madre te enseñó. Eso fue lo que la salvó. Mariana asintió, y en ese momento Laura comprendió que la semilla que había plantado ya había florecido en un bosque entero. Esa noche en casa se sentó junto a la ventana, donde solía conversar con su abuelo. El viento movía las cortinas con suavidad. En el reflejo del cristal, por un instante, creyó ver la sonrisa de don Alberto. Lo logramos, abuelo, susurró. No solo cambiamos una empresa, cambiamos corazones. Con el paso de los meses, la salud de Laura comenzó a debilitarse. Los médicos le recomendaron descansar, pero ella insistía en asistir, aunque fuera una hora, a sus reuniones semanales con el equipo de la fundación. No puedo dejar de ir, decía. Las flores también necesitan ver al sol para seguir vivas, y esta causa es mi sol. Una mañana, mientras preparaba una charla para un grupo de jóvenes líderes, se sintió mareada. Sus colaboradores corrieron a ayudarla. «Señora Laura, debe descansar». Ella sonrió débilmente. «No se preocupen, solo necesito un poco de aire». La llevaron a su casa, donde permaneció en reposo. Durante los días siguientes, recibió visitas constantes. Empleados, exalumnos, amigos, niños, ancianos. Todos querían verla, agradecerle, contarle cómo su historia había cambiado sus vidas. Una de las visitas más significativas fue la de un grupo de estudiantes que participaban en el nuevo programa Liderazgo con Alma Joven. «Venimos a prometerle algo», dijo uno de ellos con emoción. «Vamos a continuar su legado. No dejaremos que este mensaje se pierda». Laura, recostada pero lúcida, sonrió. «No prometan por mí», respondió con voz baja. «Háganlo por ustedes, por los que vienen detrás. Prometan nunca olvidar que detrás de cada empleado, cada estudiante o cada rostro en la calle hay una historia, y todas las historias merecen respeto». Los jóvenes se emocionaron. Algunos lloraban. Laura los bendijo con la mirada, sabiendo que aquel momento sería su despedida simbólica del mundo que tanto amó. Un amanecer tranquilo la encontró dormida para siempre, con una expresión serena en el rostro, y el libro El legado del corazón, abierto sobre su mesa de noche. En la última página había una nota escrita con su puño y letra. Si alguna vez olvidan quién soy, lean mis palabras y hagan las suyas. No quiero que me recuerden por lo que logré, sino por lo que los hice sentir, porque al final, el amor y el respeto son las únicas herencias que vale la pena dejar. La noticia de su partida se extendió rápidamente. En redes sociales, empresas, escuelas y medios de comunicación, la gente compartía fragmentos de su historia. Las oficinas del país guardaron un minuto de silencio en su honor. Pero más allá del luto, había gratitud. Semanas después, la fundación organizó un evento conmemorativo en el auditorio principal. Miles de personas asistieron. En el escenario, un gran cartel decía: «El respeto no muere, solo cambia de manos». Entre los asistentes estaba Mariana, la joven que meses antes había ido a verla. Subió al estrado con lágrimas en los ojos y leyó un mensaje que hizo llorar a todos. Laura Gómez de la Vega
nos enseñó que la verdadera fuerza está en la bondad. Hoy no despedimos a una jefa, ni a una líder. Despedimos a una maestra de la vida. Y prometemos mantener vivo su legado en cada mirada, en cada palabra y en cada acción. El auditorio estalló en aplausos que parecían no tener fin. Años después, el edificio principal de la empresa cambió de nombre. Una placa dorada en la entrada decía: Centro Corporativo Laura Gómez de la Vega, fundadora del liderazgo con alma. Debajo, una cita suya, grabada para siempre. El respeto es la forma más sencilla de amar. Los visitantes se detenían a leerla, y muchos lo hacían en silencio, conmovidos. Algunos jóvenes empleados, que no habían vivido su época, preguntaban quién fue aquella mujer. Los veteranos respondían con una sonrisa: fue la que nos enseñó a trabajar con el corazón. Y así, el tiempo siguió su curso. Nuevas generaciones llegaron, nuevas historias se escribieron, pero el eco de su ejemplo permanecía. Los pasillos de la empresa parecían susurrar su voz, suave pero firme, recordando a todos que ninguna posición es eterna, pero la bondad sí lo es. En cada proyecto solidario, en cada programa social y en cada conversación entre empleados, había un pedacito de ella. Porque las personas como Laura no mueren, simplemente se vuelven parte del aire que inspira a los demás. Un día, muchos años después, Mariana, ahora directora general de la empresa, escribió una carta que fue publicada en el aniversario número 50 de El legado del corazón. No conocí a Laura por mucho tiempo, pero su historia cambió mi vida. Su ejemplo me enseñó que el respeto no es una estrategia, es una forma de vivir. Hoy, cuando tomo decisiones, pienso en lo que ella haría. Y cada vez que elijo actuar con empatía, siento que su espíritu sonríe. La carta cerraba con una frase sencilla, la misma que Laura había repetido hasta el último día de su vida. El poder pasa, el respeto perdura. Y con esas palabras, el círculo se cerró. La historia que había nacido del dolor se convirtió en una herencia de amor. Una semilla plantada en silencio que floreció en generaciones enteras. Y aunque los años siguieron su marcha y el mundo cambió 1000 veces, había algo que nunca se apagó. El eco suave, eterno y luminoso de una mujer que creyó que el respeto podía cambiarlo todo. Y lo cambió. Habían pasado muchos años desde la partida de Laura Gómez de la Vega. El mundo había cambiado de maneras que nadie hubiera imaginado. Nuevas tecnologías, nuevas generaciones, nuevos retos. Sin embargo, algo permanecía igual. El eco de sus palabras seguía vivo. En las escuelas su historia se contaba como ejemplo de integridad y humildad. En las universidades, sus frases adornaban las paredes de las facultades de Administración y Ética. En las empresas, su retrato colgaba en las salas de capacitación, recordando que el liderazgo no se mide en números, sino en corazones tocados. Pero lo más hermoso ocurría en silencio, lejos de las cámaras y los homenajes. En una pequeña casa de campo, un anciano enseñaba a su nieta a sembrar flores. «Abuelo, ¿por qué las plantas tardan tanto en crecer?», preguntó la niña impaciente. El hombre sonrió. «Porque las raíces necesitan tiempo para encontrar su fuerza. Si crecen muy rápido, se rompen». «¿Y quién te enseñó eso?». «Una mujer que nunca conocí, pero que cambió mi vida». Entonces le contó la historia de Laura, la mujer que enseñó al mundo a respetar. La niña escuchaba con los ojos brillantes, imaginando aquella figura dulce y firme que transformaba corazones con palabras y ejemplos. «¿Y todavía vive?», preguntó al final. El abuelo miró al cielo y respondió: «Sí, en cada persona que trata bien a otra». En otro rincón del país, un profesor iniciaba su clase de ética mostrando un video antiguo donde Laura daba una de sus últimas conferencias. En él, decía con su voz suave pero poderosa: «El respeto no es un valor que se enseña, es una emoción que se contagia». Los alumnos guardaban silencio,
Algunos tomaban notas, otros simplemente sentían. Al final de la clase, uno de ellos levantó la mano. «Profe, ¿usted la conoció?» El maestro sonrió. «No, pero vivo tratando de hacerlo cada día, cuando escucho antes de juzgar». La historia de Laura se había convertido en más que una biografía. Era una brújula moral para un mundo que muchas veces olvidaba detenerse a mirar con empatía. Un día, en el aniversario número 70 de la Fundación El Legado del Corazón, se inauguró un jardín en su memoria. Cada árbol fue plantado por una persona cuya vida había sido tocada por su mensaje. Trabajadores, madres solteras, exconvictos, estudiantes, ancianos. En el centro del jardín, una placa sencilla decía: «Aquí crecen las semillas que Laura dejó. Manos que ayudan, palabras que curan y corazones que respetan». La ceremonia fue sencilla pero llena de emoción. Mariana, ya anciana, directora honoraria de la empresa, tomó la palabra. «Dicen que el tiempo borra todo, pero no es verdad. El tiempo no borra lo que fue sembrado con amor. La señora Laura no solo cambió una empresa, cambió la manera en que nos miramos unos a otros». El público se puso de pie y aplaudió. Algunos cerraban los ojos, dejando que el viento moviera las hojas de los árboles recién plantados. Parecía que el aire mismo respiraba su espíritu. Al caer la tarde, una luz dorada bañó el jardín. Entre los rayos del sol, una niña, la biesnieta de Mariana, colocó una pequeña flor sobre la placa. «¿Quién era esta señora?», preguntó con inocencia. «Alguien que enseñó al mundo a no olvidar el corazón», respondió su madre acariciándole el cabello. La niña sonrió. «Entonces yo también quiero ser como ella». Y así, sin discursos, sin cámaras, sin aplausos, el legado continuó. Porque las grandes almas no desaparecen, se multiplican. Esa noche, las luces del edificio Centro Corporativo Laura Gómez de la Vega permanecieron encendidas. Algunos decían que al pasar frente a las ventanas podían ver una silueta leve, luminosa, caminando entre los pasillos, con una sonrisa, como si revisara que todo estuviera bien. Quizás era solo la imaginación. O quizás era el espíritu de Laura recordando una última lección. Cuando tratas a alguien con respeto, plantas una semilla que ni el tiempo puede destruir. Y así, el ciclo se cerró por completo. El dolor que un día nació de la humillación se transformó en una corriente de amor que atravesó generaciones. Los que fueron guiados por su ejemplo siguieron enseñando. Los que fueron tocados por sus palabras siguieron sembrando. Y el mundo, aunque lleno de ruido, seguía escuchando aquel susurro suave, eterno y firme. El respeto es la forma más sencilla de amar.